esta sala de audiencia y he sido testigo de cómo se desarrolla un proceso judicial tan importante como este en el que estamos participando. Sobre lo que debe versar esta declaración, esta manifestación final, he observado que otras personas en mi posición se paran aquí a pedir justicia, pero justicia no harán estas juezas porque yo se lo pida, lo harán porque la ley las obliga a ello y el deber ético igualmente inclina su decisión de hacerlo y hacerlo de la manera que ya en el ejercicio de sus funciones ustedes lo han practicado de forma recurrente. Pero ¿quién está interesado en hacer justicia? En que se haga justicia. Bueno, alguien que se considera culpable nunca querrá que se haga justicia. Que se haga justicia querrá alguien que se conoce en su conciencia como inocente. ¿Quiere el Ministerio Público que se haga justicia? Debería. Sin embargo, al Ministerio Público le interesa ganar casos. Así están formados y es lo que en la práctica demuestran y así lo han pronunciado en estrado. El interés de hacer justicia es propio de los jueces y por eso estamos frente a ustedes. Y nos ha traído aquí una acusación sobre hechos en los cuales el Ministerio Público no estuvo presente. Tampoco las juezas estuvieron presentes en los hechos que se narran en la acusación de una forma y que ocurrieron en la realidad conforme a la calidad fáctica de esos mismos hechos. Les ha correspondido a estas juezas el esfuerzo de reconstruir hechos ocurridos en el pasado. ¿Y en base a qué? En base a pruebas, en base a testigos que tienen afinidad temporal con los hechos que se han evaluado aquí, en base a documentos que corresponden también en el espacio y en el tiempo a los hechos que se han venido a juzgar aquí. Estas pruebas son importantes y nosotros, ante la necesidad de reconstruir los hechos sin tener el don de la ubicuidad, no podemos ocupar dos lugares en el espacio, ni un solo cuerpo estar en dos espacios temporales simultáneamente, pues nos vemos en la necesidad de recurrir a estas pruebas para presentarlas a este honorable tribunal para que las ventile. La acusación ha presentado pruebas ante este honorable tribunal y esa acusación ha atacado nuestro estado de inocencia. Un estado de inocencia que va más allá de la presunción que el artículo 69, numeral 7 de la Constitución lo garantiza como un derecho fundamental. El estado de inocencia y el artículo 14 del Código Procesal Penal también nos reviste o da garantías de que ese derecho
sea tutelado por los jueces. Y así lo hemos visto a lo largo del proceso que han hecho ustedes, nobles juzgadoras. Ahora bien, el cuestionamiento que se ha hecho a nuestro estado de inocencia en este proceso nos ha obligado a identificar la importancia de este derecho fundamental y qué protege, qué bien protege este derecho. Este derecho nos protege del abuso de poder del Estado. Y el estado de inocencia se nos garantiza como un derecho porque además de protegernos nos da garantías de que no podemos ser condenados sin pruebas suficientes, concordantes y pertinentes. En vista de esto, nosotros hemos acudido confiadamente a este proceso. Hemos abordado cada elemento de la acusación que se nos ha presentado y lo importante aquí es hasta qué punto estas pruebas han traído convicción a estas juezas. ¿Hasta qué punto ha sucedido eso? ¿Han logrado las pruebas presentadas a cargo y a descargo traer convicción al tribunal? Necesariamente. Pues estas juezas no pueden dejar de fallar. La ley las obliga. Pero están convencidas. ¿Cuál es la convicción de estas juezas? A nosotros se nos han imputado cargos, todos los cuales los conocen estas juezas. Y el deber de las partes envueltas en este juicio es presentar tales pruebas de modo que las pretensiones probatorias que las acompañan sean corroboradas en audiencia. Pero hoy, 5 años después de nosotros estar sometidos a este proceso, se mantiene una imputación de asociación de malhechores. 5 años después, no sé yo todavía con quién me he complotado para subvertir alguna ley de la República Dominicana. 5 años después no se me ha dicho con quién me he puesto de acuerdo para infringir una ley. 5 años después estas juezas no han escuchado quién es esa persona. ¿Cuáles son esas personas? 5 años después no se le ha traído a nadie que le haya dicho que se puso de acuerdo conmigo para hacer algo que está incorrecto. Merecen estas juezas que luego de tanto tiempo y ejercicio a esta altura del proceso no se haya dicho eso aquí. Es justo que tantos recursos y tanto tiempo con una agenda tan cargada como de los tribunales se les exponga a pasar tanto tiempo sin que se logre establecer de manera diáfana y clara el por qué una imputación está debidamente sustentada. De ninguna manera. Se han traído testigos, se han traído documentos. ¿Hay algún testigo que haya dicho eso? ¿Hay algún video en donde yo me haya visto complotando para hacer algo incorrecto? ¿Alguna fotografía? Brilla todo eso por su ausencia, honorables magistradas. Por el contrario, testigos que fueron traídos aquí con promesas de que lo harían, de que dirían en qué nos hemos puesto de acuerdo o que hayamos hecho algo en conjunto,
que pueda resultar ilegal, ellos cuando se sientan aquí lo han negado. De tantos testigos no ha habido uno aquí que haya dicho: me puse de acuerdo con Adán Cáceres para hacer tal cosa. Bueno, no podemos quedarnos solamente en esto. Las imputaciones deben de basarse en hechos. Los hechos tienen un contexto temporal y espacial. ¿Dónde me junté? ¿Qué día? ¿En qué momento? Hay que circunstanciar esos hechos. Y eso no ha sucedido en este tribunal. Alguien ha dicho en esa complotación, ¿qué roles se le han asignado a los complotados para hacer algo ilegal? ¿Qué se ha dicho aquí sobre qué daño causó esa reunión de voluntades para hacer algo ilegal? ¿Qué daño ocasionó por el cual debe de responder todo el que estuvo en ese entramado? Eso no se ha dicho, magistradas. Y al finalizar este juicio, tengo el deber de expresarlo a este tribunal como una manifestación, pero que también la misma acusación me imputa el delito de desfalco. Magistradas, el desfalco implica que fondos que han sido puestos bajo custodia o responsabilidad nuestra han sido sustraídos, aprovechándose uno del acceso legal o legítimo que tuvo para desviar esos fondos y beneficiarme de ello. Bueno, aquí se ha hablado mucho de desvíos de fondos. Nosotros en nuestras funciones manejamos fondos públicos, pero en esta sala de audiencia nunca se ha señalado qué fondos de los que yo manejé los desvié, llegaron a cuentas o a posesión mía, yo me beneficié de ellos, y mucho menos hasta dónde, qué se hizo con esos fondos. Eso no se ha dicho, pero después de estos 5 años, lo que hemos visto es que ellos generalizan las acciones, pero no las individualizan. Ellos dicen se sustrajeron tales calidades. En la página 769 de la acusación, dice que del CUSEP se desviaron 1.764 millones de pesos. Y eso se lo robó todo el que está aquí. Pero eso no se maneja así en un ámbito penal. Usted tiene que decir de eso a qué le corresponde, qué responsabilidad individual tiene cada uno en ello, si eso fuera cierto que sucedió. ¿Cómo sucedió? ¿Dónde estaban esos fondos? Honorables magistradas, 5 años después no se ha identificado qué partidas presupuestarias de las que manejamos fueron desviadas. No se ha dicho. 5 años después no se ha dicho cómo yo me he beneficiado de alguna manera de eso. No se ha presentado aquí una prueba. Yo he sido sometido a escrutinio de peritos y particularmente el INASIF lo que dice es que el 98% de los fondos que yo manejé en mi cuenta son de origen de sueldos, especialismos, de inversiones bancarias
fruto de el trabajo lícito, dinero que pagó impuestos antes de entrar a mi cuenta de nómina. En 5 años, los que pretenden sustentar su acusación no han dicho cómo se movió el dinero para llegar a posesión mía. No han trazado una ruta. Todo el dinero que manejé fue presentado aquí con trazabilidad. Pero el dinero que se dice que fue desfalcado, no hay ruta. En ningún momento se dice cómo llegó dinero a manos mías, porque eso nunca sucedió. Esta imputación de desfalco, honorable magistrada, luego de 5 años de este proceso, estas juezas no saben cuáles funcionarios del CUSEP utilizaron sus funciones para desfalcar con conocimiento nuestro. 5 años después, las juezas, luego de que las pretensiones probatorias se comprometieron a mostrarle tales intenciones, no pueden sostener en firme que los eventos narrados aquí pueden involucrarnos en estas ominosas imputaciones. Estas honorables juezas se les pretende traer convicción sobre la base de una auditoría viciada por la injerencia prevaricadora de acusadores que intencionalmente se prevalecieron del poder que ostentan para romper con los dictámenes legales que resguardan la independencia, objetividad e independencia de criterio de auditores que la ley los obliga a resguardar estos principios, pero recibieron órdenes del Ministerio Público. Se vieron limitados a listados para hacer interrogatorios. Y entre tantos vicios que por lo limitado del tiempo no puedo abundar, pero realmente se logró tanto impacto en una acusación tremendista, una acusación amarillista, para estratificar sumas de dinero que luego no se podían sustentar. Por eso hacían tasaciones fuera de tiempo y dejaban de lado ingresos reales para que se percibiera que había números en rojo. ¿Cómo es posible que ante estas juezas se pretenda sostener acusaciones tan graves sobre la base de un ejercicio tan espurio? Bueno, honorables magistradas, nosotros luego de estos 5 años, hubiéramos querido que quedaran sentadas bases sólidas sobre la que la decisión de las juezas pudieran
proyectar una imagen sobre la majestad que envuelve a un ámbito tan sublime como es el de la justicia. Acusaciones como esta vienen a empañar ese brillo. La justicia es una aspiración demasiado elevada para que se vea enturbiada con acusaciones como esta que han resultado insostenibles. Los hechos, las pruebas no han podido sustentar estas acusaciones y nosotros hemos podido ver, honorables magistradas, que ante ustedes han desfilado como testigos personas que deberían de estar acreditadas moralmente para ello, pero lamentablemente al sentarse donde estoy yo, lo que han venido es a declarar el carácter delictivo de sus conductas. ¿Cómo es posible que a defensoras de la justicia le sienten al frente confesos delincuentes? Que las juezas, en su inclinación primigenia, es condenarlos, pero que la ley las impide, las limita, porque no pueden tener iniciativa acusadora. Pero los acusadores que se frotan las manos al verlos mentir frente a ustedes, entienden que pueden burlarse de este tribunal, sentándoles personas aquí que ellos saben que han delinquido porque lo han confesado, bajo presiones que aquí mismo se han puesto de manifiesto, y que esos confesos delincuentes vengan a acusar personas revestidas del estado de inocencia. Obviamente, nosotros sentimos un sabor amargo al ver estas cosas y no puedo ni imaginar cómo se sentirán estas juezas en medio de coyunturas como estas. Pero la alevosa intención del Ministerio Público de cubrir su total desconocimiento de roles que le son pertinentes, la falta de profundidad en sus investigaciones, el uso y manejo de los fondos de inteligencia fue algo que les obsesionó a ellos. El hecho de no poder saber y nunca poder decir a este tribunal cómo se manejaron fondos de inteligencia, porque donde quiera que investigaron encontraron el velo que pone la ley a este renglón del gasto del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Al no poder romper el velo que impone la ley, pretenden venir y decir que las firmas de los libramientos de esos cheques por parte de Julio Camilo de los Santos Viola y de Boanerges Reyes Batista constituye prueba de que ellos lo sustrajeron porque ellos desconocen el manejo. Y yo soy testigo de que estos oficiales nunca tocaron un centavo del dinero de inteligencia, porque yo estuve ahí. No soy testigo por mi condición de imputado, pero tengo el deber de afirmarlo aquí. Gracias. Los fondos de inteligencia siempre tuvieron un manejo correcto conforme las necesidades de seguridad nacional propias de la naturaleza de una unidad del carácter del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Pero no conforme con esto, honorables magistradas,
encuentro la imputación de lavado de activos en mi contra. Les aseguro, honorables juezas, que no pretendo ocupar mucho tiempo y sé que tienen una agenda que han manejado con toda oportunidad y estoy tratando de ser lo más breve posible. Pero es la primera vez que levanto la voz en esta fase del fondo y de la manera más sucinta plantear los puntos que les estoy planteando. Les agradezco la paciencia que muestran, honorables juezas. Quien les diré la palabra conoce que estas juezas son especialistas en materia de lavado de activos. Y saben, por tanto, que el GAFI y el GAFILAT establece este mecanismo ilegal en 3 fases: colocación, estratificación y reintegración de activos. Cuando se va a imputar lavado de activos, independientemente del delito precedente, hay que ubicar el que participa en una de estas 3 etapas. ¿En qué etapa se me puede ubicar a mí? ¿Coloqué activos yo en el sistema financiero? La colocación de activos pretende iniciar el ciclo de lavado, deshacerse del efectivo ilícito, evitar sospechas, pero eso se hace a través de depósitos bancarios, pitufeo y otros mecanismos de colocación que en qué momento se me ha identificado a mí llevando a cabo tal práctica. ¿Se le ha dicho a este tribunal que yo he colocado activos ilícitos para lavarlos? ¿Se le ha dicho a este tribunal que yo he estratificado fondos ilícitos? He hecho transferencias de sumas de dinero en diferentes cuentas, incluso internacionales. Transferencias, se me ha ubicado a mí estratificando dinero, lavado. Solo tengo una cuenta, es la única que he manejado. Las cuentas de mis préstamos nunca han sido operativas. Solo he manejado mi cuenta de nóminas. Nunca he estratificado dinero, y mucho menos en el reintegro de efectivo. En ningún momento se le ha dicho aquí que yo he tratado de borrar la huella del dinero, retomarlo para colocarlo en inversiones que parezcan lícitas. ¿Cómo es posible que se me impute esto sin que se me ubique a mí en una de las etapas del lavado? Honorables juezas, lo que entiendo es que el respeto que ustedes merecen obligaba a los acusadores a mostrarles esto, pero que no ha sucedido, honorables juezas. Y ustedes irán a deliberar y verán, honorables juezas, que las simples palabras que estoy diciendo son una memoria de lo que ha sucedido a lo largo de este proceso de fondo. Finalmente les voy a hablar de otra imputación, honorables juezas, la imputación de testaferrato, que está íntimamente vinculada al lavado de activos, pero que es una imputación paralela. Bueno, si vamos a ello, honorables juezas, la tipificación de este delito implica que un bien propio de una persona aparece a nombre de una segunda, pero la propiedad, uso, disfrute y beneficio sigue en posesión de su dueño real.
Recientemente, en un caso que sigue corriendo en la justicia, el señor Miki López fue condenado por una vivienda de 183 millones, donde él vivía, su familia la usaba y se beneficiaba de ella, pero estaba a nombre de un chofer y una ama de casa. Él se comportó como el dueño de esa casa y por eso lo acusaron de testaferrato. Pero las propiedades que los acusadores dicen que son mías, yo no me he comportado como dueño de ellas. Ellos quieren que se crea que son mías porque ellos lo dicen. Lo que es mío lo he declarado en mi declaración, registrado en mi declaración jurada de patrimonio. Y lo hice mientras estuve en las funciones con toda responsabilidad. No traté de ocultar nada. Nosotros, honorables juezas, por solo poner un ejemplo para no extendernos, se nos pretende decir, Madre Tierra es de él, una institución que no está en juicio. Pero cuando me comporté yo como dueño de Madre Tierra, a los bolsillos de este hoy acusado no entró un centavo de esa institución nunca, ni ellos pudieron probar eso jamás. No fueron allá y encontraron una casa de veraneo mía. Encontraron vacas y encontraron pollos, pero nada que lo ligue a mí como propietario. Y así sucede con cada una de las propiedades que ellos pretenden infructuosamente, solamente por el valor cuestionado de su palabra, adjudicármelas a mí. Y honorables juezas, voy a terminar, les agradezco profundamente la paciencia que han tenido. Ustedes se retiran después de escuchar estas manifestaciones finales, se retiran a deliberar. Y en ese espacio ustedes entran en contacto con el expediente al margen de este plenario y encontrarán allí, honorables magistradas, que las generalizaciones pretenderán ser asumidas como particularidades, pero ustedes son juezas experimentadas. Ustedes irán a pesar en balanza la gravedad de las imputaciones frente a la liviandad de estas pruebas. Y estamos seguros, honorables magistradas, que cuando vean esa balanza inclinarse tan favorablemente al resguardo de nuestro estado de inocencia, dirán a la sociedad sin temores, como lo han hecho en otras ocasiones, que las pretensiones de traer ante ustedes personas para exponerlas públicamente como autoras de delitos, no fue posible condenarlas porque las pruebas no fueron ni suficientes ni fueron tampoco pertinentes a la pretensión que ellos hacían. Muchas gracias por la paciencia, honorables juezas, y que el Señor las acompañe en la difícil tarea de la deliberación. ¿Algún otro imputado desea dirigirse al tribunal? ¿Me pudieran indicar quiénes se van a dirigir al tribunal para poder estimar? Bueno, pues entonces entendemos que lo razonable sería hacer un receso en este momento para el almuerzo y retornar a las 2:30. Vamos a pedirle su puntualidad. Todos de pie, por favor.